es Guzmán, es Alberto. Y es la simbología, entregan patrulleros en General Las Heras. El intendente de allí está en el espacio político de Massa. Y Massa con el propio Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y harto contestatario, crítico de Alberto Fernández, en ese contexto Massa dice esto. Si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias. El desafío es que el Estado haga un esfuerzo a la par del que hacen el trabajador, el empresario que paga esos salarios, para que todos podamos reconstruir en términos de distribución de ingresos esos 20 puntos que perdieron nuestros trabajadores entre el 2015 y el 2019. Y eso significa que cuando hay aumento de inflación, que cuando hay aumento de salarios por encima de lo previsto en las proyecciones presupuestarias, ese esfuerzo lo tiene que acompañar el Estado bajando el peso del impuesto a las ganancias en los salarios. Por eso estoy convencido de que para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso, es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios, porque el salario no es ganancia, es remuneración por el trabajo realizado por el trabajador. Bueno, si el salario no es ganancia, quítale el impuesto a las ganancias. ¿Quieren jugar a fondo? Jueguen a fondo. Acá no es un problema de mínimos, además, es un problema de escalas. Porque aquel que entra a pagar ganancias casi paga automáticamente el 35% y podrían algunos pagar el 9%, otros el 15%, otros el 20% y así sucesivamente para que el 35% lo paguen ingresos realmente importantes, que gana, qué sé yo, 1 millón de pesos. ¿Se entiende? Entonces, también hay en Massa omisiones. Dice el 20% que perdieron de los salarios entre 2015 y 2019. Perdón, ¿y el 15% que perdieron en 2020 por la pandemia? ¿Que acompaña esa caída adicional, que fue fruto de un gobierno que él representa? Massa ayer pidió unidad, en el 25 de mayo, caminó junto a Alberto Fernández, pero hoy ataca a Alberto, al presidente, porque le pega a Guzmán, que es pegarle a Alberto, porque Guzmán es lo que es por Alberto. Sin Alberto, Guzmán no estaría, porque el kirchnerismo, Massa, etcétera, todos quieren correr a Guzmán, todos van por Guzmán, pero a Guzmán lo sostiene Alberto, porque entiende Alberto que Guzmán es Alberto, entiende que Guzmán es él. Equivocado o no. Entonces es curioso, pues se pide unidad, pero después se blanquea en público una crítica de un proyecto que él hilvanó. También hay que recordarle a Massa que se olvida que el año pasado dijo que iba a hacer algo con los autónomos. Nada se hizo. Absolutamente nada. Y están pagando ganancias de renta que no tienen. Tienen cero. Pagan por lo que no ganan. Definitivamente. Entonces, yo creo que hay que ser sensatos en la discusión. Es cierto que el secretario de Política Tributaria anticipó que después de que Guzmán, rápido de reflejos, cuando Massa primerea en la idea de elevar el mínimo no imponible de ganancias contemplado para el año que viene, y dice, sí, es lógico, frente a la avanzada de precios, una escalada de aumentos que no cesa, que en mayo pone un piso a la inflación del 5%, que aunque sea un poco menor que el 6% del mes de abril, no hay duda que todavía sigue siendo recontra alta, y que le pega a los sectores más vulnerables, porque en alimentos y bebidas todavía está por arriba de la media. Lo cierto es que el secretario de Políticas Tributarias dice, sí, probablemente rija a partir de junio, y por lo tanto todo el mundo entendió que eso aplicaba a el medio aguinaldo. Si rige a partir de julio, no aplica el medio aguinaldo. Bueno, ¿qué dice el ministro Guzmán o en el entorno de Guzmán? Que no hay margen fiscal para hacerlo, porque en el medio hay que cumplir el acuerdo con el fondo, en el medio hay que tratar de reducir el déficit fiscal, aunque sea de manera muy escalonada y muy tenue, muy gradual. Pero estamos hablando de una economía que va a tener en subsidios energéticos un gasto adicional al que el propio Guzmán pergeñó con el fondo allá por febrero, de una energía que cuesta mucho y más cara de lo que costaba, aunque las últimas importaciones se están haciendo un valor de referencia ostensiblemente menor que las compras que se hicieron
allá por fines de marzo y comienzos del mes de abril, y que en un ratito vamos a mostrar. A propósito de a cuánto están pagando los buques con gas para abastecer energéticamente a la Argentina. Así que efectivamente me parece que este es un tema. Es que Massa vuelve a cierta centralidad dentro de la interna del Frente de Todos y vuelve con una definición contra Guzmán, que es una definición contra Alberto. Segundo elemento que me parece no menor es este, el de las protestas que se multiplican. Lo hablamos en el arranque del programa. Es lo que está pasando ahora. Tenemos alguna imagen, la ciudad de Buenos Aires. Es lo que ha pasado en la provincia, está pasando en Córdoba, es lo que sucede en Neuquén. Con la multiplicidad de protestas, es esta imagen, la del polo obrero, etcétera. Esto es Buenos Aires, esta es la ciudad. Con cortes además en distintos lugares. Están pidiendo cosas diversas, múltiples, diferentes inclusive. Esto es Neuquén. Pero la verdad es que esas protestas lo que están unificando es algo que está presente en el debate público, que es el enojo, cierta ira, descontento, mucha desazón también, y mucha preocupación por los ingresos que se evaporan más rápido que lo habitual. Y en este multiplicar de las protestas, miren San Juan, los docentes desconocen los autoconvocados, lo que negocian incluso los dirigentes gremiales más importantes. Y ayer se producían imágenes como estas que ustedes están viendo, con una multiplicidad de protestas en San Juan Capital que hoy aumentaron, después de que el gobierno cerrara la paritaria de ayer con un aumento del 45% de manera escalonada, que no aceptan los autoconvocados, pese a que el gobierno dice que van a cobrar el doble de lo que cobraban hace un año. Y hoy se le han plegado médicos, enfermeros, en una situación cada vez efectivamente de mayor tensión y más complejidad. Insisto, a lo largo y ancho del país. Y el tercer eje tiene que ver con esto otro, que no es menor, que es que mientras el PRO discute si el líder sigue siendo Macri, discute si Rodríguez Larreta es el nuevo líder, discute si Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, es la emergente, o si María Eugenia Vidal, como dijo Macri ayer en alguna entrevista, que también dice tener apetito y ganas de ser candidata a presidenta, es finalmente la máxima expresión del partido. Mientras todo eso pasa, Milei y la Unión Cívica Radical amenazan. ¿Y amenazan a qué? La hegemonía del PRO. Milei porque le está corriendo por derecha a la coalición. Y es el pánico escénico de todos. Ayer en la imagen con Chilaver. Él dice, no soy el antisistema, soy anti-status quo. Quiero terminar con lo constituido, no romper el sistema, son dos cosas distintas. Bueno, tendrá que demostrarlo. Hay que ver cuál es la articulación, qué musculatura tiene. Hasta aquí capitaliza efectivamente bronca y enojo. Pero es el emergente. Ha calado en los jóvenes como ninguno. Le está perforando la base electoral al Frente de Todos. Hay encuestas que lo muestran en La Matanza con casi 20 puntos de intención de voto. Milei en La Matanza. Mientras que en otras jurisdicciones no penetra, no termina entrando, o es residual, o está en un 5 o en un 8. Y el radicalismo, que mañana tiene su convención, que ungirá a Gastón Manes por unanimidad como presidente del partido, una convención que además se va a hacer en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, después del empoderamiento que el radicalismo ha tenido a propósito de esa paso que libró frente al candidato de Horacio Rodríguez Larreta, a Diego Santilli, el año pasado con Facundo Manes como producto para poner en góndola, que fue comprado por el 16% de los bonaerenses y que llevó a la victoria dentro de la provincia de Buenos Aires en más de 80 distritos a la Unión Cívica Radical en desmedro del PRO. Entonces, mientras el PRO discute de manera altisonante sus propios liderazgos adentro, con esa imagen, volví a la anterior, con esa imagen de los distintos líderes emergentes, el radicalismo, dos de las máximas expresiones, el propio Manes y Lustó, Milei, que lo veíamos recién, los están corriendo y le están fagocitando parte de lo que hasta aquí era el contrapeso al peronismo, porque el PRO es un partido también de poder, que vino a disputarle el poder y que construyó poder, liderazgo y finalmente gobierno. No es poca cosa en la Argentina entre 2015 y 2019. Esta imagen, congelala. Todo esto es el PRO. ¿Quién es el líder? ¿Es Macri? Porque quiere serlo, lo procura, no lo descarta, quiere suceder a Rodríguez Larreta, quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esos liderazgos, que son múltiples, porque es un partido de poder que tiene muchos candidatos y que no sería malo si no sintetiza de manera eficaz, puede dispersar.
Y siempre la dispersión conlleva un riesgo. Querida Elio. Bueno, muy bien, y vamos a hablar nuevamente de las redes